Hola a todos. Ahora viene el ejercicio prometido, que era el que faltaba de la ayudantía 1, el ejercicio de índices bursátiles, que ahora sí me llegó la pauta, sí, entonces lo vamos a desarrollar en conjunto. Bueno, lo importante acá no es no es un ejercicio difícil, para nada, es muy fácil, pero simplemente hay que tener mucho ojo con los conceptos que nos preguntan, y ahí es donde está la diferencia de cada tipo de índice. Entonces, voy a ir haciendo énfasis en cada uno y si quedan dudas, bueno, no duden en contactarme y de todos modos voy a estar en la ayudantía de mañana miércoles, que va a ser Agustín, al inicio por si tienen alguna duda rápida que esté pendiente de resolver. Eso y bueno, partamos con el ejercicio. Usted está siguiendo a tres acciones en el mercado, cuya información de mercado se resume a, nos dan las tres acciones, nos dan las acciones en circulación, que hay 2 millones de la primera acción, 3 millones de la segunda y 5 millones de la tercera. Nos dan el precio de acción al 31 de diciembre del 2012 y el precio de la acción al 31 de diciembre del 2021. 2020 primero, perdón, dije 2012. Y aparte nos dan los dividendos que se pagaron por la acción durante el año. ¿Qué pasó? Perdón, era el 31 de marzo también, acá me equivoqué. Y los dividendos que se pagaron. Y nos dice, determine el retorno del índice si está calculado, se está calculando y la primera es un índice basado en precios. Ya, entonces tenemos que calcular un retorno. Eso ya nos dice algo. Y el índice basado en precios. Vamos a ver de qué se trata el índice basado en precios. Bueno, el índice basado en precios lo que hay que hacer es simplemente tomar los precios de la acción y calcular un promedio simple. Y en base a ese promedio tenemos que calcular el retorno entre un periodo y otro. Un periodo inicial, que sería el 12 de diciembre del 2020, y el periodo final, que sería el 31 de marzo del 2021. Entonces, calculamos el índice para que sería el precio promedio para el 2020, que serían los precios de 31 más 28 más 42, los de acá arriba, y lo dividimos en 3 para tener el promedio simple, que va a ser 33,67. Y lo hacemos para el periodo final, que sería el 31 de marzo, exactamente lo mismo, que sería el promedio de los precios, y tenemos los dos precios. ¿Y cuál va a ser el retorno de este índice? Simplemente sería la diferencia entre ambos, entre el cambio de los precios. ¿Cómo lo hacemos? Con la simple fórmula que hemos hecho desde muy pequeños para calcular una diferencia. Sería con esta fórmula: precio final menos precio inicial dividido en precio inicial, o precio final dividido en precio inicial menos 1. También funciona, la que le sea más cómodo. Entonces sería 34,47, que sería nuestro precio final, que es el más presente, el 31 de marzo, menos 33,67, que es el inicial, que era al 31 de diciembre del año pasado, dividido en el inicial. Y con eso tenemos un retorno positivo. Bueno, se ve claramente que es positivo porque ahora el precio promedio es mayor de la acción de cuando lo teníamos antes, entonces tuvimos un retorno positivo de 2,38%. Y entonces ese va a ser el índice basado en precios. Es simplemente tomando los precios. Acá no consideramos cuántas acciones hay en circulación, que seguramente, como vieron en clases, eso va a definir como la presencia bursátil de cada acción, que eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Entonces, esa es la primera. La segunda nos dice un índice ponderado por el valor de mercado. Entonces, ahora tenemos que ver por valor de mercado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, acá tenemos que tener dos pasos. Uno, tenemos que calcular el retorno efectivo de cada acción. ¿Cuánto va a ser el retorno efectivo? Sería lo que ganamos. Bueno, es importante tener esta distinción clara, que también les va a servir para otros ramos, que cuando uno compra una acción puede ganar de dos formas. Una son ganancias de capital, que es cuando el precio de la acción sube. Si yo compré la acción a 100 y subió a 120, entonces me gané un 20%. O también puedo ganar por dividendos, que en este caso vemos que también se pagaron dividendos pagados por acción, por lo tanto también ganamos por ahí. Entonces el índice ponderado por valor de mercado tenemos que considerar la ganancia de capital más la ganancia de dividendos, a diferencia de los primeros, que no consideramos los dividendos.
¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, ahora tenemos que hacer la misma fórmula de antes, como para ver el retorno, que sería precio final menos precio inicial, pero ahora tenemos que sumarle los dividendos, y eso dividirlo por precio inicial. Bueno, y ahí eso nos daremos cuenta que intuitivamente nos va a dar un retorno mayor, porque aparte de la ganancia que tuvimos porque subió el precio, también ganamos dividendos. Eso de forma intuitiva. Entonces, bueno, acá tenemos los datos nuevamente, son los mismos de arriba que los traje abajo, y tenemos que calcular el retorno para cada acción. Entonces, el retorno se ve como la fórmula que pusimos acá arriba, que es exactamente la misma que pusimos abajo, que sería el precio final más la ganancia que tuvimos por dividendo, esto es para la primera acción, menos el precio inicial. Lo hice en orden distinto, pero es lo mismo, para que no se confundan cuando lo vean. Y eso dividido por el precio inicial. Y ese va a ser el retorno que nos da la primera acción. Y bueno, acá lo copié para abajo, pero estamos tomando los valores correspondientes a cada uno. Y bueno, siempre traten de fijarse como qué es lo que dice la intuición. Si el precio subió, entonces claramente deberíamos tener un retorno positivo. Si el precio bajó, entonces claramente tenemos un retorno negativo, como el caso de la última acción. Bueno, acá no digo los nombres de las acciones porque no soy muy fan de la serie que lo sacaron, entonces no sé cómo se pronuncia muy bien. Entonces, para que no hagan memes, no lo voy a decir. Va a ser acción 1, acción 2 y acción 3. Y bueno, acá tenemos los retornos de cada acción. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que ponderarlo por la presencia bursátil que tiene cada acción en el mercado. Y así vamos a tener como el índice ponderado por la presencia de cada uno, porque no es lo mismo hacer, o sea, intuitivamente también podemos ver que para tener como cuánto es el retorno por todas las acciones, no todas tienen la misma presencia. No es lo mismo si tenemos hacer un promedio simple entre dos acciones cuando una tengo 5 millones de una y 2 millones de otra. Claramente como que no conversan mucho en términos de pesos en mi portafolio. Entonces, acá es como una crítica al primer modelo, pero en el segundo lo que vamos a hacer es ponderarlo por cada una de las acciones que tenemos. Acá en la primera acción tenemos 2 millones, en la segunda acción tenemos 3 millones y en la tercera acción 5 millones de acciones. Entonces, acá anotamos los retornos. Para abajo. Y lo que yo voy a hacer acá es calcular inmediatamente el ponderado. ¿Cómo se hace? Tomamos igual el retorno y lo ponderamos por el peso total que tiene en nuestro portafolio de acciones, que sería 2 millones sobre 10 millones. Y ese va a ser como el retorno que me está aportando a las tres acciones que tenemos en nuestro índice. Y lo mismo para abajo. Acá tenía que fijar el primero, o sea, los 10 millones, es F4. Y ahí tenemos el ponderado. Y después, ¿qué se hace? Es una suma de los que teníamos. Y así nos va a dar que el índice ponderado por los pesos de mercado y los precios de mercado nos va a dar 1,92. ¿Tiene sentido que nos dé menor que lo de arriba? Absolutamente sí, porque arriba estamos tomando un promedio simple y la caída que tuvimos en rentabilidad en un precio, por ejemplo en la acción 3, se pondera de igual forma con la subida que tuvimos en las otras acciones. En cambio acá, en la caída que tuvimos en la acción 3, se pondera por un factor mucho mayor debido a que tengo más acciones de esa acción. Entonces eso explica, tiene sentido que sea menor a lo que habíamos calculado en la primera, en la letra A. Bueno, todavía le voy a subir la pauta lo hace de una forma distinta, pero en el fondo el cálculo es el mismo. También importante, la pauta lo multiplica al tiro por las acciones para encontrar los retornos. Yo lo considero que es un paso adicional que algo innecesario, porque podemos llegar simplemente haciendo esto que a mí me parece un poco más simple, pero si a alguien le es más cómodo hacerlo de la forma de la pauta, está igual perfecto. Eso. Y ahora vamos con la pregunta C,
que nos dice índice igualmente ponderado. Entonces, acá, ¿qué debemos hacer? Bien, como dice como el nombre, está igualmente ponderado. Entonces, tenemos que tomar los retornos que vamos a calcular la primera, que son los retornos de mercado. Acá tenemos que considerar los retornos reales o de mercado, es decir, ganancias de capital, o por subida o bajada de precio, o pérdidas de capital también pueden ser, más dividendos. Dividendos. Y se ponderan de igual forma. Da lo mismo qué cantidad de acciones tengo en una y cuántas cantidades de acciones tengo en otra, sino que se ponderan de la misma forma. Entonces acá voy a dejar los retornos que encontramos arriba, que son los mismos, porque es el mismo cálculo para ver el retorno. Sería, lo voy a repetir por si queda alguna duda, que sería el precio final más los dividendos que ganamos menos el precio inicial. Eso va a decir cuánto ganamos por la acción dividido en el precio inicial para sacar la ganancia porcentual. Y acá el retorno del índice, ¿cuál va a ser? Como todos están ponderados de igual forma, entonces sería un promedio simple. Podemos promedio de estos tres. Y eso sería. O otra forma, si alguien quiere hacerlo como más ordenado, serían los dos, o sea, los tres, dividido en tres, porque todos están ponderados de igual forma. Así. O, para hacerlo un poco más parecido a lo de arriba, sería todas ponderadas por un tercio. Está en fecha acá. General. Un tercio. Queda como fecha. Bueno, sería igual a un tercio. Ahí sí. Sería todo un tercio. Y se puede multiplicar un tercio por cada índice. Y la suma de todo esto debería dar lo mismo que habíamos calculado antes. 0,47. Bueno, y ahí tienen tres formas distintas de calcularlo, para que se queden con la que les parece más cómodo. Entonces le voy a poner acá ponderación. Y esto sería como retorno ponderado. Y este sería el total. Y bueno, este era el ejercicio. Si se dan cuenta, como les dije, no es difícil para nada, pero sí hay que tener ojo con estos ejercicios. La verdad, bueno, yo di el ramo con el otro profesor y nunca preguntó un ejercicio de índice, creo que en un par de exámenes de grado, pero de hace muchos años. Pero como el profe Gabriel es nuevo haciendo el ramo, entonces no sé muy bien lo que puede preguntar. Así que la invitación, si bien es fácil, es que obviamente lo preparen este ejercicio, porque la ayudantía la armó él y me las mandó. Entonces, si lo puso él en la ayudantía, probablemente es por algo. Y Y bueno, traten de aprender bien cuál es la diferencia entre cada tipo de índice y cómo se calcula. Y eso, chicos, cualquier cosa, pueden preguntarme por mail o en la ayudantía de mañana miércoles 7 de abril. Adiós.